Empecemos. Eh, bueno, antes de empezar con las diapositivas, el contenido de la clase de hoy, me gustaría preguntarles qué hemos visto hasta ahora. ¿Cómo podemos recapitular las clases hasta el día de hoy? Ajá. ¿Qué significa eso? Sí. Ujú. Listo. ¿Algo más? Solo hemos visto eso. No más. Los componentes. También vimos las aplicaciones. Históricamente, cuáles han sido las aplicaciones industriales para los robots. Bueno, en esta y la próxima semana vamos a estar trabajando eh, las, los elementos matemáticos para poder entender y controlar los robots. Listo. El día de hoy nos vamos a concentrar principalmente en las bases matemáticas. Y estas bases matemáticas están asociadas principalmente con álgebra lineal. ¿Listo? Vamos a hacer una aproximación desde la trigonometría para entender la importancia de la álgebra lineal. ¿Listo? ¿Por qué creen, muchachos, que es importante conocer la localización espacial de un robot? Sí. Listo. Muy bien. Eso que acabas de decir eh, responde a lo que vamos a próximamente a llamar la célula de trabajo, ¿cierto? Es entender el entorno del robot. Pero esta parte de la localización espacial es más asociada con las partes del robot. ¿Listo? Con sus partes y con los objetos con los cuales va a estar relacionado. ¿Listo? Pongamos un ejemplo muy sencillo. Supongamos que mi mi brazo izquierdo no existe, ¿cierto? Si mi brazo izquierdo no existe, este borrador está flotando en el aire. ¿Listo? Ahí vamos bien. ¿Cuál es la posición de este borrador con respecto a mi hombro derecho? ¿Cómo la podríamos definir? Sí, está más abajo. ¿Por qué está más abajo y no más arriba? ¿Qué necesitamos para definir si está más abajo o más arriba?
Sabemos si está más abajo o más arriba, dependiendo de algo llamado listo, marco de referencia. Listo. Claramente el ser humano tiene ciertas convenciones. Para nosotros, ese marco de referencia normalmente apunta hacia arriba. Listo. Entonces por eso Julián pudo haber dicho que el borrador estaba abajo, ¿cierto? ¿Dónde estaba? Si volvemos al ejemplo, ¿dónde estaría el marco de referencia? ¿Dónde ubicaríamos el marco de referencia? En el hombre. Listo. Entonces la importancia de la localización espacial de un robot va en dos direcciones. Una es saber dónde están las partes del robot y la otra es saber dónde están los objetos alrededor del robot. ¿Listo? No sé si recuerdan la primera clase que hicimos muchos experimentos con el borrador y entre esos experimentos con el borrador había uno que era con los ojos cerrados. Tomar el borrador con los ojos cerrados. Si yo les movía el borrador, ustedes tenían los ojos cerrados, no iban a alcanzar el borrador. ¿Listo? Si recuerdan de cálculo, tenemos una forma o múltiples formas de representar la posición de un punto en el espacio. Nosotros habitamos el espacio 3D y tenemos también sistemas 2D. Pues el día de hoy vamos a tener un sistema 2D que es el tablero o sus pantallas o sus cuadernos. Y en un sistema 2D tenemos dos coordenadas cartesianas y polares. En un espacio 3D tenemos las coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas. Esos son los sistemas coordenados. La mayor parte del tiempo vamos a estar usando el sistema cartesiano. ¿Listo? Muy bien. Hasta aquí. ¿Preguntas, dudas? Listo. Entonces, regresando al borrador, si yo lo tengo aquí y acá está mi hombro derecho, ¿en qué posición está? ¿Cierto? Tendríamos positivo en este eje. Tendríamos negativo si estamos con el eje apuntando hacia arriba. ¿Listo? Y probablemente en este eje estaríamos prácticamente en cero. ¿Listo? Bien. Pero siempre hay que definir el marco de referencia. El marco de referencia se define por el punto, el origen y los ejes. ¿Listo? Estamos en el espacio 3D, por lo tanto existen tres ejes y esos tres ejes son perpendiculares. ¿Listo? Vamos a poner un eje X, un eje Y. Si yo tengo el eje X y el eje Y en el tablero, ¿dónde está el eje Z? ¿Y por qué no está hacia adentro del tablero? ¿Quién define si está entrando o saliendo?
Muy bien. El ser humano tiene dos manos. Y los ejes de referencia se definen a través de la mano derecha, no la mano izquierda. ¿Listo? Entonces, tenemos primer eje, segundo eje y tercer eje. ¿Listo? Tendríamos acá primer eje, segundo eje y tercer eje. Entonces, si este es el eje X, este es el eje Y, tendríamos el eje Z que sale del tablero. ¿Listo? Muy bien. Vamos a volver al borrador. Este es mi eje de referencia. ¿Listo? Esta va a ser la estructura y el origen se va a poner aquí. ¿Listo? En mi hombro. ¿Dónde está el borrador con respecto a mi hombro? Está positivo en Z, ¿cierto? Está ligeramente negativo en Y y 0 en X. ¿Listo? Buenos días. ¿Ahí vamos bien? Listo. Ahora, si yo hago eso, con respecto al hombro, ¿dónde está el borrador? Igual. ¿Listo? Borrador, sigue, igual. Bien. Muy bien, voy a dejar mi mano acá. Con respecto a mi muñeca, ¿cómo está el borrador? Derecho. Recuerden que mi brazo izquierdo no existe para el ejercicio. ¿Sí? Y acá. Listo. Muy bien. Nos dimos cuenta que con respecto al marco de referencia del hombro, el objeto no se movió. Pero con respecto al marco de referencia de la muñeca, el objeto sí se movió. Suena muy raro, ¿cierto? Porque lo que se estaba moviendo era la muñeca. Ustedes han ido probablemente en un vehículo. ¿Listo? Depende de donde esté el observador. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos en un vehículo? O en el metro, o en una moto, o en un carro. Nosotros, ¿cómo estamos con respecto al carro? Quietos. ¿Cómo están las cosas alrededor de nosotros? Si el carro va a 80 kilómetros por hora, las cosas con respecto al carro, si tú vas en un carro a 80 kilómetros por hora, ¿cómo van las cosas? 80 kilómetros por hora moviéndose hacia atrás. ¿Listo? ¿Y se está moviendo? Nosotros. Pero ¿cómo vemos las cosas? Moviéndose con respecto a nosotros. ¿Listo? ¿Por qué les digo esto? Porque si yo tengo el marco de referencia en la muñeca, es decir, yo estoy parado en mi muñeca, ¿cómo vería el borrador? Si estoy parado en mi muñeca. Yo hago este movimiento, ¿qué le pasó al borrador en esta trayectoria? Muy difícil. ¿Cómo? ¿Qué le pasó al borrador si ustedes se volvieran unos muñequitos así, miniatura, y se pegaran de mi muñeca? ¿Cómo verían el borrador? Se está acercando. Esto. ¿Ven hasta ahí?
Bueno, voy a definir un marco de referencia. X0, Y0, Z0. Le puse el 0, que va a ser mi marco de referencia, 0. Y voy a tener otro marco de referencia. Marco de referencia X1, Y1, Z1. Listo. Voy a definir un objeto. Ese objeto va a estar en la coordenada 2,0,0. Listo. Supongamos que este tamaño es una unidad. Acá tengo entonces 2 unidades. Listo. Ese punto está referenciado con respecto a qué marco de referencia. Al de arriba. Listo. Este punto está referenciado con respecto al marco de referencia número 1. Listo. ¿Cuáles serían sus coordenadas respecto al marco de referencia 0? Listo. ¿Qué información adicional les debería de dar para que ustedes puedan saber a qué distancia se encuentra el marco de referencia 0? Podría ser. Nosotros ya tenemos un vector. ¿Listo? Tenemos un vector que es el vector origen 1, punto 1. Podríamos escribirlo, origen 1, punto 1, el vector sería 2 i más 0 j más 0. ¿Listo? Esta es otra forma de escribirlo. Tiene una forma un poco más engorrosa. ¿Listo? En robótica existe algo llamado coordenada homogénea. La coordenada homogénea es un vector o una matriz, un vector columna o una matriz 4×1, en la cual nosotros podemos representar ese mismo objeto. Lo voy a poner así. El punto 1 en el marco de referencia 1 sería 2,0,0,1. Listo. Las coordenadas homogéneas tienen un cuarto factor, el factor K, que se conoce como el factor de escala. Listo. Idealmente el factor de escala lo vamos a mantener en 1. La posición de ese punto, del punto 1, puede ser escrita de esta forma o podríamos básicamente escribirla así. Listo. Esto de acá y esto de acá son exactamente lo mismo. Listo, acá tenemos la escala. Para llevar este punto 25 a 1, tendríamos que multiplicar esto por 4. Si yo multiplico todo el vector por 4, me va a resultar que acá tengo 2, que acá tengo 1, claramente tengo los dos ceros.
Esas dos coordenadas son exactamente iguales. Representan el mismo punto. Sí, sí, no nos vamos a complicar la vida utilizando escalas diferentes. Esto, si la escala está diferente, simplemente convertimos la coordenada para que la escala esté en 1. Esto. Claramente o probablemente en el parcial aparecerá una coordenada homogénea que no tenga escala 1. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que estar atentos. Esto. Pero aunque hagan el cálculo con la escala diferente de 1, les debería dar lo mismo. ¿Listo? Bien. Entonces, volviendo a mi pregunta. ¿Qué información necesito saber para decir o para saber la posición del punto 1 desde el marco de referencia 0? Ahorita vamos a ver la relación que existe entre los dos marcos de referencia. ¿Qué relación creen ustedes que tienen esos marcos de referencia? Listo. Ahí tenemos algo que se conoce como una traslación. ¿Listo? Entre los dos marcos de referencia tenemos algo llamado traslación. Vamos a decir que estos son 3 unidades y estos son 4 unidades. Solo con eso ya podríamos saber a qué distancia se encuentra el punto 1 del marco de referencia 0. ¿Qué falta? Pues en qué coordenada se encuentra. Inclinado. ¿Listo? Entonces, aparte de la traslación del marco de referencia, también tenemos una rotación. Pongámosle 30 grados. ¿Listo? Entonces, en el espacio, tanto 2D como en el espacio 3D, aparecen 3 tipos de transformaciones. Tenemos las rotaciones, las traslaciones, y también tenemos el cambio de perspectiva. ¿Listo? Eso es lo que puede ocurrir. En robótica, la transformación de perspectiva ocurre únicamente con cámaras. Si tenemos involucrada una cámara, va a haber cambio de perspectiva. Si no tenemos involucrado cámaras, no vamos a tener cambio de perspectiva. ¿Listo? Entonces, el cambio de perspectiva, si no tenemos cámaras, la matriz de transformación de perspectiva va a ser 0. ¿Listo? Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Y antes de utilizar matrices de transformación, quiero que resolvamos el ejercicio con geometría. ¿Cómo resolveríamos esto utilizando geometría? ¿Cuánto es la hipotenusa de quién? La hipotenusa me hace pensar a triángulos. ¿Dónde está el triángulo? ZC. Severo triángulo. ¿Pero cuál es este ángulo? Porque ese ángulo no es 30.
¿Cómo? Pues de pronto por como yo lo dibujé, pero no podemos estar seguros de que eso sea 30. ¿Listo? Pero acá tenemos los lados de este triángulo. Podríamos calcular el ángulo. Podríamos verificar que sí sea 30. Este ángulo es 30. Pero sí lo podemos calcular. Tenemos el 4 y el 3. Tenemos los dos lados. ¿Cómo podemos calcular el ángulo? Es una muy buena pregunta. Podemos utilizar esto, ¿cierto? Tangente del ángulo es cateto opuesto, cateto adyacente. Tenemos los catetos. De hecho, aquí tengo exactamente, pues no el mismo triángulo, tengo triángulo diferente. Entonces este ángulo alfa sería tangente de alfa, sería cateto opuesto, el opuesto es el 4, el adyacente sería el 3, y acá podría decir que alfa es igual a tangente a la menos 1 de 4 tercios. $53. Listo. Entonces tenemos 53 grados. Es decir, que no. O sea, lamentablemente las proporciones de mi dibujo no están correctas porque si esto se parece un poquito a 30. Solamente está por otro lado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculamos la posición P1 en términos de el marco de referencia 0? Se les ocurre. Podemos construir otro triángulo. O este es el único triángulo que podemos construir. No necesariamente. No necesariamente tiene que ser entre los... Listo, ahí está el triángulo. ¿Qué podemos hacer con ese triángulo? ¿Cómo? La hipotenusa, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es la hipotenusa? La hipotenusa está sobre qué eje. Perfecto.
Hipotenusa sería 2. Tenemos la hipotenusa y tenemos el ángulo. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo? Puede ser. Los ángulos, ¿cuáles son los ángulos? 30 y 90. Listo. Eso nos da 60. Por acá. Y entonces, y eso me sirve para hallar un cateto. Por ejemplo, este cateto. La hipotenusa por el seno de 30 me da el cateto. Ahí tengo un cateto. Y acá tengo puede ser seno de 60, el que quiera. No sirve. O si sirve. No, yo no sé. La señorita Balvin dice que te está preguntando que para qué. ¿Qué estamos buscando? Las coordenadas que existen entre el punto 1 y el origen. En el eje X, ¿qué distancia tiene este punto? 3. 3 hasta acá. ¿Ves? Entonces en el eje X tiene 3 más 2 coseno de 30 y en el eje Y tiene 4 más 2 seno de 30. ¿Y en Z cuánto tiene? Sí, 0. Es 0. El punto está en el plano, Z está en el plano, Z está en el plano. Este punto se encuentra en este plano. El eje Z sale del tablero, pero el valor del plano es Z1 en 0. Y acá Z0 en 0. ¿Listo? Tendríamos que el punto 1 en el marco de referencia 1, este es el marco de referencia, vale esto, y el punto 1 en el marco de referencia 0 valdría 3 más 2 coseno de 30 y 4 más 2 seno de 30. 0, 1. Listo. Desde que nos iba a ir más, lo íbamos a ver con mayor facilidad. Esto. No sé si la hora, o los años, o la distancia entre los estudios de trigonometría y álgebra y el día de hoy. ¿Listo? Les voy a plantear otro punto. ¿Listo? Tenemos un punto que está acá. Este punto lo voy a llamar punto 0. Y la coordenada que les voy a dar está con respecto al marco de referencia 0. Este punto se encuentra en 4,0,0. ¿Listo? Medido desde el marco de referencia 1, ¿dónde está? O sea, desde acá
el dónde está. Este punto, con respecto a este marco de referencia, ¿en dónde está? Con respecto a este marco de referencia, sabemos que está a 4 unidades en X, a 0 unidades en Y, o sea, está sobre el eje X, está en el plano, entonces no tiene coordenadas en Z. ¿Ese cómo lo calcula? ¿Qué triángulo haremos? De Z0 al punto hay 4. Ay, sí. Yo no sé cuánto sería 6. Si aquí hay 3 y aquí hay 4, claramente esto vale 1. ¿Fallar qué? Bueno, entonces, ¿cuánto? Estamos hablando de este ángulo. ¿Cuánto vale beta? Listo. 35.96 grados. Sí, 35.96 grados. ¿Y ahora qué hacemos con ese valor? Sabemos que estos son 90. Esto sería el complementario. Sería aproximadamente 14. Pero ¿cómo lo llevamos a las coordenadas? Esta. Pero, ¿cómo estás seguro que sí es? Esto nos da aproximadamente 14. Nosotros sabemos que entre este y este hay 30. Esa hipotenusa no está en Y.
Muy bien. Ya con esto, podemos ver que este es un problema 2D. ¿Listo? Y en robótica nos vamos a enfrentar a problemas 3D. ¿Listo? El método trigonométrico nos puede ayudar para estos problemas 2D, pero vamos a aprender a utilizar las matrices de transformación. ¿Listo? Matrices de transformación nos van a permitir conocer la orientación y posición de sistemas respecto a otro de referencia, ¿cierto? Vamos a poder tener orientación y posición de un marco de referencia con respecto a otro marco de referencia. Vamos a poder conocer la rotación y traslación de un vector respecto a un sistema de referencia fijo. ¿Listo? Esta es la matriz de traslación, ¿cierto? Si nosotros trasladamos un marco de referencia, que en este caso llame O ABC, con respecto a otro que se llama XYZ, vamos a tener una traslación que se calcula entre los dos elementos de traslación, entre los dos marcos de referencia. Aquí tenemos una matriz de traslación entre los marcos de referencia, voy a llamarla T, y esa matriz de traslación es cuánto debo desplazar el marco de referencia 0 con respecto al marco de referencia 1. ¿Listo? ¿Cuánto lo trasladé? Lo trasladé en X, lo trasladé 3, y en Y lo trasladé 4, y en Z lo trasladé 0. ¿Listo? Esta sería la matriz de traslación que existe entre el marco de referencia 1 y el marco de referencia 2. ¿Listo? Y se puede calcular fácilmente si yo normalmente cojo un objeto relativamente cuadrado. Pues acá tengo este marco de referencia y yo lo trasladé 3 en X y 4 en Y. ¿Listo? Me voy del origen, pues del marco de referencia origen al marco de referencia destino. ¿Listo? ¿Bien? Y ahora las rotaciones, las matrices de rotación van a depender de sobre qué eje estoy generando la rotación. ¿Listo? Voy a volver a tomar el borrador. Nosotros podríamos tomar el borrador, tengo un eje, utilizamos la mano derecha para la rotación. Si yo ubico el pulgar sobre el eje X, yo tendría una rotación en este sentido. Entonces, si yo tuviera una rotación en X, el borrador haría esto. ¿Listo? Se nos estaría saliendo el eje Y del tablero. Voy a utilizar un marco de referencia que tengo por acá. Tengo el rojo para la X, el verde para la y el azul para el Z. Listo. Entonces yo tengo este marco de referencia. Yo tengo una rotación en X, cogería el eje X o apuntaría el eje X y rotaría. ¿Cierto? Si yo tuviera una rotación en X, haría esto. Si yo tuviera una rotación en Y, haría esto. Si yo tuviera una rotación en Z, haría esto. Listo. Ese marco de referencia tiene una rotación en qué? Una rotación en Z. ¿Cierto? Lo tengo así, rotamos. Claramente el eje quedó rotado 30 grados. Listo. Entonces mi rotación sería esta. ¿Listo? En las diapositivas está transformación en Z. A mí me gusta, ahí dice T sub Z.
me gusta utilizar R para las rotaciones, para que sea más claro que es una rotación. Y tendríamos entonces acá coseno de 30 menos seno de 30, seno de 30, coseno de 30, 1, 1. ¿Listo? Ahí tendríamos entonces la matriz de rotación. ¿Listo? Tenemos el eje. ¿Cuánto lo tengo que rotar? Ya sé que lo voy a trasladar 3 unidades y 4 unidades. Pero ¿cuánto lo tengo que rotar para que me quede así? Es ese ángulo. No, este ángulo no tiene nada que ver. Este ángulo decidieron ustedes calcularlo. El único ángulo que yo les di como información fue este. ¿Cierto? Porque este es el ángulo en el cual se rotó el marco de referencia para poder tener el marco de referencia en esa posición. ¿Listo? Bien. ¿Vamos bien hasta acá? Listo. Aquí tenemos dos movimientos. Tenemos un movimiento de rotación y un movimiento de traslación. El orden de los factores sí afecta el resultado. ¿Listo? Si nosotros aplicamos primero rotación a un objeto y luego traslación, va a ser diferente a si nosotros aplicamos primero traslación y luego rotación. ¿Listo? Voy a borrar esto por un segundo. Bien. Entonces, voy a coger nuevamente el borrador. Estoy aquí en el origen. Y yo me traslado. Y luego roto. Pero la rotación se hace no sobre el objeto, sino sobre el marco de referencia. Si yo me traslado 3, subo 4 y luego roto, porque estoy rotando sobre el origen, no estoy rotando sobre el objeto. Lo normal es, primero roto, luego me traslado. Esto. Uh -huh. Sí. Para cada coordenada. O sea, para cada rotar marco. en Z hay una matriz. Sí. Para rotar en, por ejemplo, si se rota en X hay otra matriz que miramos. Aquí, con la flechita hacia abajo. ¿Ves? Aquí tienes unas flechitas que te dicen qué puedes hacer en cada diapositiva. Listo. Entonces, muy importante entender que si nos trasladamos y luego rotamos, vamos a quedar en otro lugar. ¿Listo? Bien. La lectura que tenemos que hacer es diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a leer de izquierda a derecha, ¿cierto? Cuando leemos un texto, nosotros leemos de izquierda a derecha. En las transformaciones vamos a tener que leer de derecha a izquierda. ¿Listo? Si yo roto y luego me traslado, esta es la lectura. Muy diferente a si yo me traslado y luego roto.
¿Listo? Son dos operaciones completamente distintas. ¿Listo? Vamos a hacer el cálculo. No sé si recuerdan cómo se multiplican matrices. ¿Recordamos cómo multiplican matrices? Sí, no, tal vez, más o menos. Para nada, más o menos. Listo. Recordemos que este punto era 2,0, en el marco de referencia 1 y en el marco de referencia 0, este valor era 3 más 2 coseno de 30, 4, 2 seno de 30, 4 más 2, 0. ¿Listo? Bien. Vamos entonces a hacer la operación matricial. Vamos a empezar con traslación, rotación. Recordemos la lectura. Hacemos una traslación, luego una rotación. Entonces tendríamos, que me puede dar el valor de coseno de 30 en decimales. $0.86 y el valor de seno de 30 0.5, 0.5, 0.86, 001, 0.0000. Ahí tendríamos RZ. Y por acá tendríamos la transformación, que sería 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Listo? ¿Cómo se multiplican las matrices? Recordamos. Y la columna. ¿Cierto? Voy a escribir el resultado acá. Ya no tengo espacio. Entonces tendríamos en esta fila 1, columna 1, tendríamos que coger todos los elementos de la fila 1, multiplicarlos por los elementos de la columna 1. Acá tendríamos 0.86 más 0, más 0, más 0, nos da 0.86. Listo. Luego tendríamos fila 1, va a seguir con esto, sería fila 1, columna 2, daría 0, menos 0.5, 0 y 0. Menos 0.5. Luego tendríamos fila 1, columna 3, daría 0, 0, 0, 0. Y luego tendríamos fila 1, columna 4, nos daría 0.86 por 3, menos 2, ¿cuánto da? 0 y 0. Entonces sería 3 por 0.86 menos 2, 0.58. Necesitamos verificación. Cojamos calculadoras y verifiquemos. Eso, entonces esto sería 0.86 por 3 menos 0.5 por 4. Listo. Vamos con la siguiente fila. Entonces tendríamos fila columna, segunda fila, primera columna, nos daría 0.5. Luego nos daría 0.86. Luego, segunda fila, tercera columna, nos daría 0, 0, 0, 0. Tendríamos acá un 0. Tendríamos entonces 3 por 0.5 más 0.86 por 4 más 0 más 0. 4.94. Sí. Sí.
Y luego tendríamos fila columna, nos daría 0, 0, 1, 0. 0 por 0 por 1 por 1 por 0. ¿Listo? Y luego acá tendríamos 0, 0, 0, 0. Y la última columna es igual. Entonces esta sería una matriz, la matriz de transformación homogénea haciendo traslación, rotación. Señor. Sí, eso pues va a afectar el comportamiento de los puntos. Sí, sí, él va a afectar el comportamiento de los puntos porque este seno coseno que tenemos acá cambia de ubicación dependiendo de la rotación, de donde se hace la rotación. Listo. Entonces, tira por columna. Listo. Entonces tenemos nuestro marco de referencia. Este marco de referencia lo teníamos acá. Luego tenemos... ¿Alguien tiene un hilo? No. Duro. Tengo... ¿Un metro? ¿Cómo así? Metro... voy a intentarlo con esto, que creo que no me alcanza. Pero hagámoslo con esto. Tengo acá, primero hago la transformación, la traslación. Luego de que tengo la traslación, tengo que hacer la rotación. Entonces, la rotación. ¿Listo? Me queda acá. ¿Listo? Más o menos en 0.58 y quedó por encima de 4. Nos quedó en 4.94 el origen. ¿Listo? El origen de esa transformación. ¿Listo? Porque lo hicimos primero traslación y luego rotación. ¿Bien? Vamos a hacerlo de la otra forma, que sería rotación primero, luego traslación. Esto sería 1, 1, 1, 1, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tendríamos esta matriz de traslación, luego tendríamos la matriz de rotación, 0.86, 0.5, 0.5, 86, 0, 0, 1, 0, 0. Listo. Vamos entonces a hacer esa operación y esa operación nos va a dar, y nos va a dar 0.86. En esta nos daría menos 0.5, acá nos daría 0, luego tendríamos 3. 0, 0, 0, 3. Listo. La voy a completar. Listo. Eso es lo que nos va a dar. Como si hubieran superpuesto. ¿Listo? ¿Qué está pasando? Vamos a tener primero la rotación. Rotamos 30 grados y nos trasladamos. Listo. Un poncherazo. Una foto de Isabel. Listo. Que hay algo muy particular y es, no sé si recuerdan qué marco de referencia moví de dónde a dónde. Yo cogí el 1 partiendo del 0. ¿Cierto? Yo estoy moviendo el marco de referencia empezando desde el 0. O sea, yo partí de acá y lo moví hacia el 1. ¿Listo? Pero esta matriz de transformación me permite pasar del marco de referencia 1 al marco de referencia 0. Aunque la construcción es del 0 al 1,
La matriz de transformación me va a permitir transformar los puntos del marco de referencia 1 al marco de referencia 0. Listo. De todas las matrices que tenemos ahí, la única que nos interesa es esta última. Borrar estas. Pues esa última de 1 a 0. Del marco de referencia 1 al marco de referencia 0. Y porque finalmente lo que estamos haciendo es primero rotando y luego trasladando. No lo sabemos. Nosotros, para llegar a ese marco de referencia que hicimos, vamos a rotar, luego nos trasladamos. Porque si lo hacemos al revés, volvámoslo a intentar. Si lo hacemos al revés, yo voy a llegar, primero me traslado y luego roto, pero la rotación se hace desde el origen. Entonces el marco de referencia me quedaría acá. Como es ese marco de referencia, es un nuevo marco de referencia. Esto. Entonces, para crearlo, y luego En esta ultimita hicimos lo que hicimos con este marco de referencia. Que estamos, para llegar allá, ¿qué hacemos? Rotación, luego traslación. Listo. Recuerda, la lectura se hace de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué hicimos primero? Nosotros, ¿qué hicimos primero? Rotación. ¿Y luego qué hicimos? Traslación. Hicimos primero rotación, luego traslación. Porque las operaciones matriciales van de derecha a izquierda. ¿Listo? Esto. Entonces primero hicimos una rotación y luego hicimos una traslación. ¿Listo? Y eso, aunque nosotros lo construimos moviendo el marco de referencia 0 al marco de referencia 1, nos va a permitir del 1 al 0. ¿Sí? ¿Listo? ¿Qué punto tenemos en el marco de referencia 1? El 200. Este punto lo tenemos en el marco de referencia 1. Este todavía no lo tenemos en el marco de referencia 1. No sabemos cuánto vale. Ya vamos para allá. Nosotros tenemos este punto en el marco de referencia 1. Entonces yo tomo esta matriz, que sería 0M1, y yo tomo el punto de referencia en el marco de referencia 1, que tengo que tener el match. El punto 1 en el marco de referencia 1, si yo lo quiero transformar al marco de referencia 0, hago esta operación. ¿Listo? ¿Cuál es esta operación? Cojo la matriz. ¿Esta matriz cuál es? Esta que tengo acá, 0.86 menos 0.5, 0. 0.5.86, 0, 0, 0. Y mi punto en el marco de referencia 1 es 2, 0, 0. Quedo acá. Y la escala, en este caso, es 1. Esto. Hagamos entonces esta multiplicación. Entonces sería fila columna. Acá tengo una matriz 4 por 4. Acá tengo una matriz 4 por 1. 4 filas, una columna. Estos dos tienen la misma unidad, ¿cierto? Esta unidad es igual a esta, entonces sí puedo hacer la multiplicación matricial. Me va a quedar los extremos, entonces me va a quedar 4 por 1, es decir, me va a quedar un vector. ¿Listo? Entonces sería 2 por 0.86 más 0, más 0, más 3. 4.0.
72. Listo, sigamos con este. 0, no, 1 más 0 más 4, 5. Esto de acá nos daría 0 y esto nos daría 1. Listo. Ese es el punto 1 desde el origen, desde el marco de referencia 0. ¿Listo? Nosotros lo habíamos hecho por trigonometría. Esto nos da 4.72 y esto nos da 5. ¿Listo? Entonces, esto lo encontramos con trigonometría y esto lo encontramos con matrices de transformación. ¿Bien? ¿Listo? Este punto, que lo tenemos con respecto al marco de referencia 0, lo podríamos llevar al marco de referencia 1, utilizando trigonometría. Por acá nos estamos complicando un poquito. Nosotros lo podemos hacer utilizando matrices de transformación. ¿Listo? Esta matriz de transformación, ¿de qué marco de referencia nos permite ir a cuál? Del 1 al 0. Si quisiéramos ir del 0 al 1, ¿qué tendríamos que hacer? Si nosotros quisiéramos ir del 0 al 1, lo podríamos hacer simplemente haciendo el proceso inverso. Es decir, podemos coger esta matriz una matriz inversa. ¿Listo? Si yo la invierto, obtengo la matriz que queremos. ¿Listo? El proceso de inversión de matriz, no, no, eso es transponer. El proceso de transposición es lo que está mencionando. Lo que estás mencionando, el proceso de inversión, no, estamos en robótica. Aquí está la inversa de la matriz en un código de Python. No sé si les suena un método llamado Gauss-Jordan. ¿Listo? No puede hacer la inversa de la matriz o calcular la inversa de la matriz utilizando el método de Gauss-Jordan. ¿Listo? Por aquí hay un profe. ¿Cómo? Un poco laborioso. Esto toma tiempo. Entonces acá tengo la explicación por un profesor en español que hace la inversión de una matriz 4x4. ¿Listo? Nosotros tenemos una matriz 4x4. Lo que voy a hacer el día de hoy es utilizar Python para hacer la inversión de esta matriz. Entonces, existe un paquete llamado SymPy que es para hacer cálculos simbólicos, o también podemos utilizar NumPy, que es para hacer cálculo numérico. Entonces, aquí simplemente voy a conectarme al servidor de Google, va a lanzar la matriz y en este caso, en este ejemplo es 3 y 4. La matriz de transformación, que la voy a escribir un poco diferente. Voy a decir que esta es la matriz 0M1. Tengo que poner este este guión, para que él me permita poner esta notación. ¿Listo? Entonces, recuerden que esta es la matriz que nos permite ir desde el marco de referencia 1 al marco de referencia 0. Y simplemente del 0 al 1. Entonces, la matriz de transformación del 0 al 1. Vamos a agrandar esto un poquito. De la matriz de transformación del 0 al 1, simplemente
el inverso de la matriz del 1 al 0. Vamos a ponerla acá. Y esta sería nuestra matriz. Listo. Esta sería la matriz inversa. ¿Se dan cuenta? La rotación es prácticamente lo mismo. Lo que cambia es la traslación. Listo. Voy a escribirla acá para que hagamos el proceso. Entonces acá tendría la matriz 86 menos 0,5 aproximadamente. Vamos primero la rotación. Tenemos la matriz de rotación y la traslación sería listo. ¿Qué pasó? Listo. Tenemos nuestra matriz de transformación del marco de referencia 0 al marco de referencia 1. Si yo quisiera coger el punto 0, lo multiplicaría por el vector 400, 400. Recordemos la escala. Eso nos daría entonces 4 por punto 86 por 0 por 0 menos 4.66. ¿Cuánto? Menos 1.18. Luego tendríamos 4 por punto 5 más 0 menos 1.96. Es que nos equivocamos de signo. Sí, me parece un poquito raro. La matriz de transformación tiene un menos. ¿Listo? Arriba no importa porque era un 0. Tenemos menos 4 por punto 5 menos 2. Esto nos daría menos 3.96. 0 y 1. ¿Listo? Esta sería entonces, ¿qué coordenada? Esta sería el punto. ¿Listo? Entonces tendríamos por acá 1.18 negativo respecto al eje X y menos 3.96 con respecto al eje Y. ¿Cierto? El marco de referencia está como rotado, entonces bajamos, nos movemos en X un poquito y bajamos. ¿Listo? No se preocupe, ya vamos para allá. ¿Listo? Listo. Muy bien. Lo que viene a continuación, chicos, es solamente informativo. Nosotros para el curso vamos a utilizar principalmente matrices de transformación. ¿Listo? Existe otro, voy a llamarlo otra representación matemática para la rotación. ¿Listo? La rotación tiene otra representación matemática que se conoce como cuaternión. ¿Listo? Son 4 coordenadas y son útiles únicamente para representar la orientación. Todo lo que veamos en clase o posiblemente. ¿Cómo? Así sea informativo, lo que es informativo no va a tener como componente de cálculo, pero sí puede tener alguna pregunta informativa. ¿Listo? Pero no vamos a calcular, no les va a pedir en el parcial que calculemos cuaterniones. ¿Listo? Pues no son difíciles, pero
es, es más largo que los cálculos de las matrices. Pues podría ser más largo. ¿Listo? Entonces acá tenemos un cuaternión, es básicamente como un número complejo, ¿cierto? Si nos quedamos con estos dos elementos iniciales, podríamos pensar que esto es un número complejo. Tiene un componente escalar, un componente real y un componente imaginario. ¿Listo? El cuaternión básicamente tiene un componente escalar y tres componentes vectoriales. Un i, un j y un k. ¿Listo? Esto solo es utilizado para rotaciones y tiene básicamente las propiedades de los números complejos. Se puede conjugar, podemos calcular el producto, podemos calcular la suma, tenemos un producto escalar, ¿cierto? Simplemente el producto escalar es aumentar o disminuir el cuaternión. Tenemos la norma y tenemos el inverso. ¿Listo? Si nosotros quisiéramos rotar un punto, lo que tendríamos que hacer es básicamente definir el punto como las coordenadas del cuaternión sin la parte escalar del cuaternión y multiplicarlo por el cuaternión en sándwich con el inverso del cuaternión. ¿Listo? Esta es cómo se transforma un punto o cómo se rota un punto utilizando los cuaterniones. Tendríamos, por ejemplo, el punto P, si lo rotamos sobre el eje Z 45 grados, el resultado sería esto. ¿Listo? Voy a pintarlo en el tablero. Yo creo que ya puedo borrar esta parte. Entonces, nuevamente marco de referencia, X, Y, Z. Tengo un punto que se encuentra en 10 y ahí tengo mi punto, ¿cierto? Está en la posición 10 y, o sea, está simplemente 10,0,0. Y lo voy a rotar 45 grados en el eje Z. Entonces yo lo roto 45 grados en el eje Z, pues básicamente va a quedar por acá. 45 grados con un radio de 10. ¿Listo? Si ustedes cogen coseno de 45 y seno de 45, eso da 0.7. 0.7 por 10, eso da 7. Esto, que básicamente son estas coordenadas que tenemos acá. Listo. Ahí podríamos, pues se puede calcular en Python. Este sería el resultado. Solamente informativo. La utilización de los cuaterniones es bastante expandida en los videojuegos, sobre todo porque un cuaternión solo tiene cuatro números, ¿cierto? Ocuparía 4 elementos de memoria. Una matriz de transformación homogénea tiene 12 componentes. Normalmente son estos 12 componentes los que se configuran porque estos elementos normalmente son 0 y este normalmente es 1. ¿Listo? De la matriz 4x4 solamente 12 elementos son los que se usan en memoria. Pero claramente hay una pues hay un por 3 en el uso de la memoria si se utilizan las matrices de transformación homogénea y un juego tiene infinidad de objetos. ¿Listo? Pero la gran ventaja de las matrices de transformación homogénea es que hacemos rotación y traslación. Lo tenemos todo. Y se utiliza principalmente en robótica, no tanto en los videojuegos. ¿Listo? Existen formas de transformar un cuaternión a una matriz de rotación o coger los elementos de la matriz de rotación y transformarlos
los componentes del cuaterniano. Esto se puede transformar entre los dos métodos. ¿Listo? Bien. Justico, poner esto a grabar. Entonces tenemos un primer marco de referencia. Marco de referencia 0, que tiene un punto referenciado a ese marco de referencia en la coordenada 3,0,0. Luego tenemos un marco de referencia que está a 45 grados, elevado 5 unidades de este marco de referencia. También tiene un punto que está en el 3,0,0, referenciado a ese marco de referencia. Tenemos P1 referenciado al marco de referencia 1 y P0 con respecto al marco de referencia 0. Listo. ¿Qué tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar matriz de transformación 1, 0, matriz de transformación 0, 1, el punto 1 en el marco de referencia 0 y el punto 0 en el marco de referencia 1. ¿Listo? Muy bien. Tenemos... Muchachos, aquí les quería mostrar el código. Tengo la matriz de transformación, perdón, la matriz de traslación, tengo la matriz de rotación. En Python el seno y el coseno están en radian, entonces paso los 45 grados a radianes. Creo la matriz de transformación del marco de referencia 1 al marco de referencia 0, sería esta. Le calculo la inversa. Yo ya tengo la matriz de transformación de la 0 a la 1. Tendría el punto 0 con respecto a 0 y el punto 1 con respecto a 1, que son exactamente lo mismo. Y ya simplemente cojo el punto 1, que está en el marco de referencia 0, y lo transformo del marco de referencia 1 al marco de referencia 0. Sería esta la respuesta del punto 1 en el marco de referencia 0. Y acá tendría el punto 0 en el marco de referencia 1. ¿Listo? Excelente. Entonces nada, chicos, con esto entonces terminamos por hoy.